Cracks, un nuevo capítulo en este programa que se llama El Barrio para el Mundo y como siempre es un programa muy especial por la persona con la que vamos a hablar. Yo lo conozco desde sus inicios y es una historia o algo que van a escuchar que los va a inspirar muchísimo porque ha sido muy disciplinado y muy comprometido en esta carrera del microfútbol y el futsal y pasó de literalmente el barrio a jugar en todo el mundo, en varias partes del mundo. José Luis Tangarife se llama. José, bienvenido a un nuevo capítulo en Relámpago. Hola Alexis, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá con ustedes y contarles un poco sobre mis vivencias en este deporte. Ok, bueno José, lo que nosotros queremos es que usted nos cuente cómo se inicia desde cero en este deporte y se logra llegar a Polonia. Que empecemos por eso, desde el inicio, cómo empezaste, cuántos años tiene usted, dónde creció, como esa introducción básica. Ok, yo tengo 29 años. Yo crecí en el barrio La Palma, en Itagüí. Ajá. Ahí fueron mis inicios en la calle, en los torneos de barrio, jugando con banquitas, con todos mis amigos ahí. Ahí en La Palma. Exacto. Tengo recuerdos muy bonitos porque los torneos o cuando nos juntábamos a jugar era algo emocionante para uno y sabes que cuando uno juega en el barrio quiere siempre ganar y por su barrio y por su gente. Entonces han sido recuerdos muy bonitos. ¿Y cuándo empezaste, José, a ver el microfútbol como una posibilidad de dedicarte pues a jugar? Cuando dejé el fútbol 11, de a poco fui metiéndome en torneos de barrio, aprendiendo un poco más del deporte. Entonces fueron surgiendo diferentes opciones. A los 17 años aproximadamente se dio la posibilidad de iniciar en el fútbol sala, 17. pero tenía una perspectiva diferente. Creía que era como en los torneos de barrio en los que ibas a jugar, en los que resaltabas y demás, y nada más. Pero cuando entras en ese mundo, cuando ves que es mucho más, que es algo táctico, que es aprender muchas cosas más, te das cuenta que en realidad no es solo tener el balón, sino que es muchas cosas más que conlleva el juego. Entonces ha sido muy enriquecedor el aprendizaje porque cada vez que tienes nuevas vivencias aprendes cosas que te suman mucho más. ¿Y cuál fue, José, el primer equipo en el que jugaste? Itagüí Futsal Club, ahí inicié jugando Liga Antioqueña, Liga Sub-20, y ahí fue donde empecé a aprender todo del fútbol sala. Y siempre, José, desde que entraste al fútbol sala, lo tomaste como una posibilidad real tuya, ser profesional en eso. Al principio no lo veía de esa manera, pero a medida que iban pasando los entrenamientos, el enfoque que cambiaba en mí, la manera en que lo veía, lo visualizaba ya de otra manera y veía como esa oportunidad de poder, que aparte que era mi pasión, poder dedicarme como tal a eso. Y a medida que fue pasando el tiempo se fue dando esa opción. Okay, bueno, yo ahí sumo de que yo a José, pues yo soy un poquito más mayor que José y nos criamos como en el mismo barrio cerquita, Sí, ¿cierto? Entonces nos cruzábamos a veces en las canchas, pero José era más pelado y José siempre marcaba diferencia cuando jugaba, no decía, uy, José va a jugar muy bien, ese pelado va a jugar muy bien. Entonces la pregunta es, cuando empezaste ahí en el fútbol sala, ¿también marcabas así diferencia o no? ¿Tuviste que llegar a ganarse el puesto, a mejorar? sí marca diferencia, pero como te digo, ya a medida que uno iba aprendiendo más del deporte, veía que con jugadores que ya tenían cierto recorrido y cierta experiencia, ya quizás te referenciaban y sabías que tenías habilidades para el uno contra uno y demás, entonces en ese aprendizaje de marcar sabían cómo medirte, cómo quizás Es muy diferente. anularte, entonces también eso me ayudó mucho para aprender en qué momentos, en qué situaciones de juego mi individual iba a ser más productiva. Eso yo creo, José, que nos pasó a muchos, porque yo también jugué Exacto, micro y me identifico mucho porque uno marcaba mucha diferencia en el barrio, exacto, pero cuando llegó a uno allá se encuentra uno con todo eso, que uno ya no exacto, es lo mismo, que ya todos esos exacto. pelados saben marcar, llevan mucho tiempo entrenando la marca, entonces ese proceso es muy bacano. Y José, ahí en ese equipo, esos referentes que vos decís, ¿a quiénes tenías en Itagüí? ¿Qué referentes habían? Bueno, yo cuando inicié, en ese momento estaba Águilas Doradas y a la vez estaba la posibilidad de que esos jugadores de ese plantel profesional
pudieran jugar Liga Antioqueña. No. Entonces, en ese momento habían 3 equipos que representaban a Itagüí en la liga libre. Entonces me cruzaba con Jonathan Toro, con Jonathan Felipe Toro, Selección Barreneche, Colombia, Selección Colombia Barreneche, Trivi, el Trivi. apodo pues Jonathan Cárdenas, y jugadores con ya recorrido en selección, que ya habían estado en otros países también jugando, entonces también los veía mucho, y trataba mucho de aprender de ellos. Al principio los tenía de rivales y en su momento también que los tuve de compañeros, y siempre he tenido como esa mentalidad de cada uno llevarme algo positivo y que me pueda sumar. Y José, ¿y qué tiempo pasó ahí en Itagüí para vos empezar a jugar ya torneos importantes o saltar a la profesión? No sé si es muy rápida esa pregunta de saltar a la profesional y hay algo que nos quieras contar antes, pero ¿qué tiempo se llevó para hacer ese salto a esos torneos importantes de la profesional? Bueno, no, fue todo muy progresivo, no fue de tanto tiempo. Al principio empecé con liga, luego empecé sub-20, liga otra vez libre, que era muy competitivo, había equipos muy fuertes con jugadores de mucha experiencia, luego torneos cuando sales, por ejemplo, a Santuario, en donde te encuentras equipos. Santuario, el que hacen en enero. Exacto. En Ah, ese ok. momento, cuando fui la primera vez, era la primera vez que lo hacían en el Coliseo y que era fútbol sala. Porque siempre lo Porque hacía en siempre, salón. exacto, siempre era microfútbol y en el pueblo, en el parque, que era Ok. que es muy tradicional pues en los pueblos del oriente, ese formato. Entonces cuando pasaron a fútbol sala fue al Coliseo y ese fue el primero que se jugó de fútbol sala y que tuve la oportunidad de ¿Y estar. cuántos años tenías ahí, José? Ahí tenía 19, entre 18 y 19, si no estoy mal. 19 años. Y me encontré equipos en donde estaba Angelo en Río Negro, en esa Angelo primera Caro. versión, y cada equipo se armó muy bien porque eso ha tenido ese torneo, que a medida que va pasando los años cada vez es más competitivo. Ya mejores jugadores. Sí, ¿Y cuándo, José, llegas a la profesional de yo fútbol sala? llego a los 21 años recién cumplidos. Hice esa transición pues en esos torneos departamentales. También el departamental, como le decimos, que es uno de los torneos que los municipios en el Valle de Aburrá más le apuntan Ok. por su tradición y porque siempre quieren ganarlo. Y luego de eso se da la opción de iniciar el camino en Águilas Doradas. Y las No. Doradas me brinda esa oportunidad y ahí inicié. Y bueno, José, cuéntenos, digamos, qué se siente pasar de jugar en el barrio a esos torneos departamentales que es importante, uno obviamente se siente importante, pero es que ya la profesional es otra cosa, me imagino, diferente. ¿Qué se siente, José, jugar el primer partido en la profesional? Fue un montón de sensaciones encontradas porque das ese salto que visualizas y, y ya es una responsabilidad mayor porque debes entrenarte más, enfocarte más, ser más disciplinado porque ya es un torneo a nivel nacional donde encuentras jugadores también referentes y quieres competir para ganarlo. Entonces es una responsabilidad mayor como atleta, cómo te preparas, cómo afrontas cada torneo y lo que deseas pues obtener en esa participación. Ok, bueno, José, aquí hay una pregunta que eso lo preguntan mucho porque hay mucho estigma con el tema del pago en el micro. Si les pagan, no les pagan, digamos que en ese inicio tuyo había sueldo, no había sueldo. Sí, sí, sí Ok, tenía un sueldo ¿se puede pues, decir cuánto es? no, O era no, un bueno, sueldo pues digamos acorde para el inicio era en mi bien experiencia. Me entré bien y pero no tan nunca, bien. exacto, Bueno, eso también sí, tenemos que entender que el micro viene con mucha fuerza, pero más que todo en el tiempo no tenía tanto. exacto, Entonces, y nada, de igual forma como en la mentalidad de uno, en el competir, en el querer siempre más, uno sabía que haciendo bien las cosas podía mejorar en todos esos ok, aspectos. ¿y cuánto tiempo duraste, José, jugando ahí con Itagüí, con Águilas? No, con Águilas fue un semestre, luego pasé a Alianza Platanera, Ah, de ahí pasaste a lanzar. Alianza Platanera que estaban en apartado, también estaban iniciando el proyecto, en donde tuve la oportunidad también de compartir con grandes jugadores. Y luego ya después vuelvo al municipio de Itagüí, que se logra tener la ficha para lo que hoy en día es Itagüí Leones. Ah, ok, ¿y cuánto tiempo, José, allá en Alianza Platanera?
También un semestre. También un semestre. ¿Ese es en Barranquilla? No, ellos estaban en ese momento Ah, ok. en apartado y fue un semestre, llegamos a semifinales eh, y por cosas pues no pudimos llegar a la final que era el objetivo. Y Alianza Platanera también es un equipo profesional. Estuvieron participando hasta hace poco, Ah, ya no están en la en liga estos como momentos, no, en tal. ese tiempo sí. En ese tiempo sí, luego de eso fue el momento en donde estuvieron, que ganaron 3 títulos seguidos, que estuvieron en Copa Libertadores a punto de llegar a la final, que tuvieron un proyecto pues muy ganador con jugadores de mucha experiencia eh, eh, en ese equipo, Ok, entonces de ahí volviste a Itagüí. a Itagüí. Sí. Y ahí contanos, José, ya cuál fue la diferencia. Porque aquí las Doradas también se entrenan en Itagüí, ¿cierto? Ellos entrenan en Itagüí, pero en ese momento que yo estuve con ellos estaban entrenando en Bello Ah, y competíamos en el Coliseo del Cielo en Río Negro. ok. Entonces entrenamos durante la semana en Altos de Niquía y luego ya en la competencia cuando era el local íbamos a Río Negro. Ok, y entonces ya cuando volviste a Itagüí, José, ¿qué se vino ahí ya en ese nuevo proyecto, en esa nueva etapa? Porque ya era la ficha, ya era Exacto. la zona suya, la gente Ujú. suya, el municipio suyo, me imagino que donde más lo querían por los Exacto. profes, por toda la gente, ¿qué se vino de ahí? Fue un proyecto con mucha ilusión, con personas que querían lograr que el municipio se consolidara a nivel nacional, que diera ese paso para ganar, para ser visible y se armaron muy buenos equipos en donde, no sé, por cosas del fútbol, por un montón de cosas que podemos analizar, no se pudo llegar, no se pudo lograr pues el título, estuvimos cerca, estuvimos en una final, semifinales, fue un proyecto muy Esa fue bonito, la contra Bello, contra sí, los pelados de Bello, sí, una semifinal contra la Antioquia que fue muy intensa, no me muy acuerdo, allá en el competida. Tulio. Exacto, que fue el tercer partido que se fue a tiempo extra, luego a penales que quedamos eliminados y ya después en la final con Alianza Platanera que te comentaba que tenían un gran equipo. eh, no fue una final como queríamos, quizás muchas cosas como te digo para analizar que en su momento no salieron bien, pero son cosas que te hacen mejorar. Ok, José, bueno, hasta allá donde vamos. Cuéntenos dos cosas. Primero, una, algo que lo haya marcado usted en ese proceso hasta ahí, que lo haya marcado muchísimo, y otra también la parte negativa, una en la parte positiva, otra en la no tan positiva. Hasta ese momento que estamos Sí, hablando, bueno, positiva, mi hija. En ese nació la hija. lapso se dio el nacimiento de mi hija. Recuerdo un partido con Alianza en cuartos de final en el que íbamos perdiendo 3-0 de local en el partido de ida. Y yo ya sabía que mi hija venía en camino. Entonces yo sentía que no podíamos perder así de esa manera, menos de local, todo. Entonces recuerdo que fue una energía muy bacana porque fue un clic todo el equipo que cambiamos y remontamos. Uf, Yo marqué el tercer gol del empate en el primer tiempo y se lo pude dedicar a mi hija, pues está todavía en video y ahora que está ya con 6 años se lo muestro y todo y es muy bacano porque es esa sensación de ese primer gol que le dedicaba y aparte poder remontar con toda nuestra gente, poder ganar el partido y a poste ganamos esa llave ok. con Alianza que estaba Ángelo, estaba Richard Gutiérrez, un equipo muy armado y pudimos pasar que después quedamos pues en el camino con Bello, pero ese fue un momento muy positivo para mí y que recuerdo y que recordaré pues siempre. Y negativos, pues a ver, ya no lo veo tanto como muy negativo. En ese momento sí ves como que es muy malo, pero después ya lo analizas y no es algo para mejorar. Quizás las lesiones en ciertos Ok. momentos importantes que estaba en buen nivel, que te disminuyen un poco y no das pues tu máximo rendimiento. Y también lo doloroso que son las derrotas, cuando sientes que estás a punto de lograrlo. La eliminación con Bello
fue Como nos difícil. pasó con Argentina esta semana. Exacto, siempre esas Uno con la ilusión de que va a ser exacto, campeón y siempre esas derrotas dolorosas o que tú percibías que podías lograrlo, te marcan un poco, pero también te dan como esa resiliencia para volver a intentarlo. ok, bueno, José, una pregunta importante. ¿Qué posición jugás vos en fútbol sala? Yo soy lateral, Lateral. pero a medida que uno va aprendiendo más el juego y viéndolo de otra forma, te vas acoplando mucho. También puedo hacerlo de poste por mi buen pase, por mi juego para armar y crear como opciones para el equipo. Y de lateral en ese juego de uno contra uno que soy bueno, en ese pase final o en la finalización. Esas son como las dos en las que más me desenvuelvo. Ok, bueno, José, yo creo que desde ese paso suyo de nuevo en Itagüí, yo creo que ahí ya se empezó a disparar la carrera suya o su meta pues en el fútbol sala, porque yo lo fui a ver muchos partidos, fui muy seguidor de esos equipos, yo vi, José es el 10, Ah, José la sí. mayoría, yo nunca lo hizo con otro número, ¿o sí? Sí, he tenido otros números, pero casi siempre he utilizado Bueno, ese siempre número. lo hizo con el 10, José es el que marca diferencia, el que la gente va, es ese jugador que todo el mundo quiere ver jugar, ¿cierto? Entonces, de ahí José, porque yo lo vi, se marca mucha diferencia, lo que me estás contando yo lo viví, el empate, remontar, todo eso, el coliseo lleno, Sí. todo eso es muy bacano y uno ve el proceso de que empezó a dispararse pues José Luis en el fútbol sala, pero entonces después de ahí José ya que se vino. Después de ahí sucedió la cuestión de la pandemia. Ok. Hubo un lapso ahí en donde en general el deporte se hizo un stand-by, donde es la situación. Luego de eso ya se marca como esas experiencias internacionales en la que tengo la oportunidad de ir a Uruguay a jugar la Copa Libertadores. Ok. Luego de eso tengo un paso por Bolivia en donde quedo campeón y después también otra vez participar en la Libertadores y recién llegar de Polonia, que fue una experiencia que también me marcó mucho en todos los Eso, no, aspectos. pues espere que es que va muy rápido, espere, espere. O sea, pasó pandemia, estamos hablando que usted ya tenía cuántos años, 25. 25, y ahí va Bolivia, Y ahí voy a Uruguay primero a a la Uruguay, Copa, Uruguay a la exacto. Copa Y en ese Libertadores, mismo año se da la opción de ir a Bolivia a jugar la liga allá que la estaban de nuevo reanudando y fue corto y logramos ganar el título ¿y allá. con qué equipo fuiste, José, a Uruguay a jugar la Copa Libertadores? Con el equipo fue con Alianza, Alianza sino que, Platanera. exacto, sí, sucedió ahí algo referente a cosas que salen del control de los deportistas, que en su momento fue un poco, se targiversó mucho la situación, se volvió un poco muy, muy maluca, pero al final pues todo se dio de esa manera. Como te digo, sale el control de los deportistas, era más dirigencial y de otros aspectos, pero bueno, se dio esa oportunidad, estuvimos allá y ya luego regresé Ok, y se da esa oportunidad de ir a de Bolivia. ir a Bolivia. Entonces cuéntenos más sobre Bolivia, José, porque en Bolivia yo sé que usted marcó mucha diferencia. Yo veía ese coliseo más o menos lleno y de un momento a otro eso ya estaba super, vacío y de un momento a otro eso ya estaba súper Exacto. lleno. Fueron campeones. Cuéntenos más sobre esa experiencia de llegar a otro país. ¿Qué se siente llegar a otro país? Otro idioma, otra cultura, o me imagino que otra forma de juego. Otra cosa que para mí me parece que es muy retador es usted llegar como el foco, como el Exacto. refuerzo extranjero, como sentir esa responsabilidad en un equipo y en otro país. José, ¿qué se siente todo eso? Es una responsabilidad grande porque como tú dices, es el extranjero que va a traer, que va a Eso. ser de diferente, porque él y no otros. Entonces esa responsabilidad que se asume y se hizo muy bien las cosas. Fue todo como muy fluido en el juego, en todo, y dejé huella pues allá con ese título porque es, la, es el título pues para ese equipo que no era muy
como lo digo, muy conocido por por pelear pues títulos, entonces lo llevamos a ser campeones. ¿Cómo se llamaba, José, el equipo? San Martín. San Martín. Allá no, allá jugaron varios también de acá, ¿no? Cuando fui, estuve con Jacob, el portero. Jacob Ortiz. Sí. Ok, los dos. Después llegó otro, ¿no? No, Después, al torneo siguiente que tuvimos la participación en Copa, fuimos con Juan Esteban Mesa. con Bozo. Con Exacto. Bozo. Sí. Vea qué bacano que se fueron a otro país. Y ustedes, me imagino que fueron ustedes los que tenemos otro Sí, jugador sí. allá para que lo traigamos. Sí, porque es como seguir en esa línea de que queríamos que los Hablando. conocidos puedan vivir esas experiencias también, de que mejoraran también en ese aspecto y hablamos para que pueda ir con nosotros. Bueno, José, esta pregunta es importante. ¿Cuánto gana un jugador que lo sacan del país? Por ejemplo, allá en Bolivia. No, es depende cómo hagas su contrato, lo que hagas pues en palabra. Obviamente no vas a ganar en la moneda de acá ni en la moneda de allá, sino, por ejemplo, en dólares, si es acá normalmente, o si es en Europa usualmente en euros. Entonces es Y como un tratar de hacer promedio del eso. jugador que va de aquí a un país como Bolivia, ¿cuánto le puede ganar en... No, es que es de acuerdo pasa mucho de acuerdo al jugador, a su trayectoria, todo eso, pero No sé, no, hablar de números es un poco como muy cerrarlo mucho, sino depende mucho del jugador y cómo haga su negociación y ok, demás. pero puede vivir bien con lo que le pagan. Depende de la persona, depende de sus cosas, todo. Pues no, no es Y que se haga pues millonario y no, que no, pueda no, comprar el no, eso, Mercedes y eso hay todo. que dejarlo claro. Millonario, no, las diferencias entre el fútbol y el fútbol sala son muy notorias. Obviamente en otros países sí hay una diferencia en cuanto al jugador, en cuanto a cuánto puede ganar, en cuanto a lo profesional que es la liga, sí es Sí, ya en sí Europa hay más puede, posibilidad. exacto, porque hay unas ligas más estables, más top, en donde quieren y visualizan eso, que el fútbol sala sea profesional. Entonces, por ende, los jugadores también pueden dedicarse totalmente a eso y pueden enfocarse y decir, yo vivo de esto. José, aquí una pregunta para todos esos pelados que nos están viendo. ¿Cómo llevar esa responsabilidad y ese peso en un país como Bolivia, donde llega como figura? 2 temporadas fueron, ¿cierto? Sí. 2 temporadas. ¿Cómo llevar ese día a día, esa responsabilidad para llegar a la cancha y rendir? Disciplina, es enfoque, es sacrificar muchas cosas, estás dejando de lado tu familia, si tienes hijos, muchas cosas por vivir ese sueño, por seguir trascendiendo en el deporte. Entonces es disciplina, disciplina Pero y cuando usted dice disciplinas, que levantarme a entrenar o enfocarte no en, beber o... exacto, ¿no? Es que es como te digo, sacrificar muchas cosas, sacrificar el fin de semana de ir a estar con los amigos a una fiesta o cosas así, enfocarte en ti, en tu autocuidado, cuánto duermes, enfocarte siempre en tu juego, en lo que estás haciendo bien, en lo que debes mejorar, todas esas cosas es totalmente eso, enfoque y disciplina. Ok, eso es muy importante que lo escuchen porque es que estamos hablando de una persona que era figura acá y se fue para otro país, siguió siendo figura y ayudó a sacar el equipo campeón y volvió a jugar y le abrió la puerta a mucha gente y eso a veces se queda por ahí en el aire, pero yo creo que esa es la base, como ese Exacto. enfoque y ese compromiso con su profesión, como con su trabajo, que es algo que yo le resalto mucho siempre a José. De hecho, ellos me han escuchado mucho. Un jugador que en este deporte sea un buen ejemplo de disciplina, que usted lo vea, y aunque esos demás que serán poquitos quien se lo dicen, que eso lo dicen poquito, dicen más lo malo, pero uno de los jugadores que uno ha visto por años enfocadito en lo que quiere es José. Entonces eso es muy importante que lo tengan como base. José, y bueno, después de eso de Bolivia se viene otra vez la Copa Libertadores, ¿cierto? Sí, Que es con que, bueno, con San ganan el Martín. torneo y van allá. ¿Y cómo les va en esa Copa Libertadores? En ¿Qué esa tal esa Copa experiencia? Libertadores quedamos por fuera en primera fase, Ah, madre. pero fue como es lo que es la Copa, lo que se vive en una Libertadores, porque el formato
tres partidos en donde debes buscar clasificar, en donde quizás ganas un partido, pero no estás totalmente clasificado. Entonces fue lo que nos sucedió. Ganamos el Ah, ya primer estaba, partido, fueron Bozos, fueron sí, los tres, Bozos, Jacob, fueron los tres. ganamos el primer partido contra Barracas, que era uno de los equipos fuertes de allá, y más porque era en Argentina, y entonces te da como ese envión y te impulsa a seguir. Luego en el segundo partido te bajan otra vez por la tierra porque pierdes contra Cara, no, Mm. contra un equipo de Venezuela, no recuerdo el nombre, se me pasa. Entonces, listo, ya es donde empiezas a hacer cuentas para el tercer partido que necesitas para clasificar. Y se da un poco todas esas emociones que si no las controlas bien, todo te juegan en contra. Y fue un poco eso, la experiencia quizás de algunos también que les jugó un poco en contra. Entonces, al final, el partido se dio de muchas formas, lo perdimos y, y no nos dio pues como para pasar a la siguiente ronda, pero fue, como te digo, también de mucho aprendizaje por eso, porque la Copa Libertadores no te da pie Eso hay que para, ganar todo, exacto. todo. En ese torneo fue que quedó campeón San Lorenzo, ¿no? No, ese torneo quedó campeón Cascabel de Brasil. Ah, San ok. Lorenzo llega a la semifinal y San queda Lorenzo fue, eliminado con San eso. Lorenzo fue campeón, fue En Uruguay, en Uruguay en con Uruguay. Cuervo y Y Churro. Churro, sí. Cuervo y Churro. Ujú. Sí, no, entonces que uno está muy activo en eso. Bueno, José, entonces vienen de allá, de esa Copa Libertadores, y ya qué pasó, a dónde fuiste a dónde llegaste o qué pasó ahí. Cuando llego, se da la opción de jugar con Río Negro en ese semestre. Eh, Fue como una transición. Se hicieron buenas cosas, un buen grupo y terminó pues esa participación con ellos. Luego se da la opción de dejar otra vez de esa opción de ir a Polonia. De ahí se viene Polonia. Exacto. Ok, José, y ahí en todo eso que usted nos ha contado, estaba dedicado 100% al futsal. Desde Itagüí y demás. Sí, Eh, todo no- ese tiempo fue enfocado en el, Por ejemplo, con Itagüí alternaba como entrenador deportivo, también hacía las dos cosas. en el fútbol sala y ha sido una experiencia también muy enriquecedora porque me ha ayudado a plasmar lo que he aprendido en el campo, llevarlo a jugadores jóvenes porque tenía categorías junior, juvenil, entonces plasmar ese conocimiento para ellos les ayuda mucho a mejorar como deportistas y lo principal que teníamos en ese momento era que, aparte de deportistas, que fueran personas para la sociedad por medio del deporte. Ok, bueno, José, usted me dice que después de ahí se viene lo de Polonia. Sí. O sea que después de lo de Polonia se viene el llamado a la selección Colombia, o eso fue antes. No, el llamado a la selección se da cuando regreso de ser campeón en Bolivia. Ahí se da. Se da, Y es, sí. bueno, eso es una pregunta que tienen los muchachos también, y es, ¿qué se siente que lo llame a uno la selección Colombia? No, es como ese esfuerzo, ese sacrificio que haces, esa disciplina, es como esa retribución en poder vestir los colores de tu país. Se Sí, eso ya es. siente mucho orgullo cuando estás en el primer partido escuchando el himno, es todo porque lo visualizas y son muchas sensaciones encontradas, recuerdas ese camino que has pasado y uno se enorgullece mucho por el trabajo realizado que esos frutos de poder representar al país. Y ese fue un foco tuyo siempre desde que, Sí, de que empezó la carrera, usted dijo, yo quiero ganar la selección sí, Colombia. claro, uno visualiza poder estar en la selección, poder jugar torneos importantes con la selección y competir con ellos. Y eso, José, ¿qué se siente cuando uno va saliendo a jugar el primer partido con la selección Colombia? Pues, ¿cuáles son las sensaciones? O si es nerviosismo, Todo, de de todo. todo, en lo previo, cuando llegas, todo, porque es el primer partido en el que vas a estar con la Si duerme selección, uno. a veces. Por ejemplo, no, en ese momento es pensando mucho eso, pero al final puedes dormir, pero es esas sensaciones de encontradas, pero es muy bonito, muy gratificante porque como te digo, es esa retribución de ese esfuerzo que haces, es orgullo porque muchos jugadores quisieran estar ahí, tienes la oportunidad de ayudar a la selección
a llevarla al lugar que todos queremos, que es estar en los primeros puestos. Son cientos de jugadores y Exacto. son en ese equipo juegan ¿cuántos? 18. Esa vez 14. 14, son solamente 14. Ujú. Es Los que son seleccionados. muy poquitos. ¿Y qué Sí. torneo jugaron José con la selección Colombia? La Copa América ¿Y esa fue dónde? en Paraguay. Fue en Paraguay. Sí. ¿Y cómo les fue ahí en la Copa América? ¿Cómo te fue ahí en la Copa América? Quedamos en cuarto puesto. Cuarto puesto, la semifinal se perdió con Paraguay, con el local, y luego el tercer y cuarto con Brasil también el marcador fue adverso y quedamos en el cuarto lugar. Okay, y contra Brasil, muy Con Brasil monstruos. fue en fase de grupos y luego tercer y cuarto y también como te digo, disculpa, también es enfrentar a los mejores porque son jugadores que están en las mejores ligas, en España, en Rusia, en Italia, entonces, como te digo, son jugadores que netamente están enfocados al 100 en el fútbol sala. Entonces, poder enfrentarlos es muy enriquecedor y te da otra perspectiva también de, de esa experiencia y de lo que puede sumarte a ti como deportista. O sea, José, que eso de ahí fue el paso a Polonia. Luego de eso se da lo de la Copa Libertadores Ah, ok. y luego ya viene el paso a Polonia. Bueno, entonces José, cuenten eso porque eso es el... Ahora sí, aquí José, o sea, esto entra muy bacano en el programa porque se llama El Barrio para el Mundo y es literalmente lo que le pasó a José. Del barrio La Palma a jugar en Polonia, porque es que no estamos diciendo que es allí en otro país, en otro país, estamos diciendo que es Polonia, que eso ya es Europa, eso ya es otro idioma, eso allá hablan que en inglés, No, el allá idioma de ellos es el polaco. polaco, imagínense. Entonces, Polaco, un eso idioma ya es otra difícil. cosa totalmente diferente. No sé el clima sea caliente o frío, tiene Estaciones. Estaciones. estaciones Sí. y eso como la cultura, la comida, es que son muchas cosas. Y como José, un pelado que está jugando aquí en Colombia, pues aquí en esta ciudad, ¿cómo se da eso que lo contacten? ¿Cómo fue eso, llegar a Polonia? Pues, ¿cómo se da eso? Por medio de, es fundamental las redes sociales porque ahí muestras tu trabajo, tus vivencias, también eh, la trayectoria y demás, y se da por medio del contacto de un representante que te ofrece la oportunidad. Y ya la liga la venía siguiendo desde hace un tiempo, porque habían ¿Usted seguía la liga? otros jugadores allá y veía que era una liga, que es una liga, porque ya lo viví, es una liga bien estructurada, seria, eh, y que está en constante crecimiento, mucho. Cada vez van más jugadores extranjeros de Sudamérica y aparte los europeos se están interesando mucho más por la liga, los españoles, los portugueses, entonces eso hace que esa liga crezca mucho Que más. crezca mucho. Esa es la Liga José donde está jugando también. No sé si todavía están jugando el Cachorro, Sí, No, Jeff era el Cachorro, el Chicoria. sí. Yo estuve con Daniel en el mismo equipo, Daniel es Chicoria, Daniel Gallego, sí, Daniel Gallego, el Chicoria. estuvimos en el mismo equipo y Jefferson está en otro equipo En otro y equipo en esa misma liga. en esa misma liga, sí. Y hay más jugadores colombianos, José, jugando en esa liga Sí, aparte. Sí, sí, hay más ¿quién? jugadores, no sé si lo reconoces, Willy May, Willy es un May, no. pivot de Willy, la no. costa, estuvo también en el mismo equipo con Un Jefferson, moreno. no, No, es un pivot, bueno. eh, habían otros jugadores en otros equipos de Bogotá, otro jugador de Bogotá en otro equipo y habían otros en la segunda división. Entonces, ha tenido buena acogida los deportistas colombianos porque han mostrado buenas presentaciones, buenas temporadas, entonces eso hace que más equipos se interesen por llevarlos. Okay. Sí, Sí, ese rato también estuvo allá. estuvo allá también, sí. No, es que hay muchos. Esto, y más con lo que está pasando con Richard Ríos, yo creo que eso también está jalando mucho Sí, a sí. que todas No, las ligas quieran jugadores colombianos y lo de Richard, como lo hablo cuando me lo preguntan o algo, que sí, que tuve la oportunidad de compartir con él en torneos,
y hablar un poco con él en su momento cuando estaba en el fútbol sala. Es como algo de que es lo que va a ser para ti, eh, tar- tarde o temprano te llega. Y por ejemplo, mira Richard, el caso de él, cómo se dio todo, eh, y quién iba a creer que el fútbol sala iba a poder ir al fútbol 11 y más en Brasil, Y más en donde Brasil. donde hay tantos atletas, tantos jugadores y por eso es algo que está, digo, no sé, predestinado o algo para cada uno. Para que se dé. José, y Exacto. ya aquí en ese punto, usted que ya tuvo la experiencia de pasar por varios países, torneos, ¿vos cómo ves ese crecimiento del microfútbol? Porque yo, pues también involucrado en esto, me he dado cuenta de que no es lo mismo que antes y que antes había muy poquitos jugadores por fuera, ya hay más. ¿Vos cómo ves todo ese crecimiento? ¿Qué opinas vos de todo ese crecimiento? ¿Realmente sí se están abriendo más oportunidades? ¿Realmente esto sí tiene futuro? ¿Realmente sí vale la pena que los niños y los pelados le pongan seriedad a esto y lo vean como una oportunidad de vida? Creo que todo va en el enfoque de cada deportista y a la vez todos somos actores principales en este deporte. Por ejemplo, en Colombia, todos desde la cabeza que lleva el fútbol sala hasta los deportistas somos actores principales para que esto pueda seguir creciendo. No es lo mismo hace 5 años a lo que es ahora. Entonces, es de paciencia y de seguir aportando cada uno desde su rol para que el fútbol sala de verdad sea en unos años lo que queremos y visualizamos muchos que estamos en este deporte para las generaciones que vengan, que puedan vivir de esto acá en nuestro país, de que nuestro país sea una potencia a nivel mundial, porque el talento lo tenemos. Quizás falta cosas como siempre, pero que cada uno desde su posición pueda aportar para que siga creciendo es fundamental y a nivel internacional, claro, vemos más jugadores en las mejores ligas, que es algo que va a ayudar mucho para que siga siendo visible nuestro deporte y nuestros jugadores. El caso de Harrison en Rusia, el caso En el de Barça, Harrison en el Harrison Barça. estuvo en el Barça, Ya está en Rusia. el primer colombiano que estuvo en el Barcelona, entonces imagínate O el sea, ya paso pasó de Barça a Rusia. a Rusia, Ah, ok. entonces imagínate el paso tan grande que dimos que un jugador colombiano del fútbol sala pudiera estar representándonos. Hay mucho por hacer. Ahora Churro con su nuevo club en España y así Churro ya está en sucesivamente, España. sí, ¿Con qué equipo? el Córdoba En primera. en primera división. Uf. Entonces son pasos importantes para seguir consolidando nuestro deporte. También en su momento los que estuvieron allá que abrieron las puertas. Son muchos que han aportado para que los deportistas colombianos puedan seguir siendo visibles. Ok, usted ahorita José dijo algo que los videos le ayudaron Exacto, para que afuera lo vieran. exacto. O sea que es muy importante porque en estos días lo dijimos, que los jugadores también no se les olviden que tener su perfil con sus jugadas es muy importante, ¿cierto? Porque eso estrecha pues ese contacto o esa posibilidad de que la gente haga el filtro. Exacto, las redes sociales es tu carta Una de herramienta, presentación, sí, por también así como una decirlo, herramienta, en también es una todo, o herramienta. sea, exacto, es una herramienta más para tu trabajo y tú muestras ahí eso, tus videos, tus vivencias y eso influye bastante. Eso suma muchísimo y hoy en día todos esos proyectos que están creando es Exacto, como hacemos para ver jugadores sin tener que yo viajar hasta allá, pues lo más fácil, videos y redes sociales, exacto. entonces eso es muy importante. ¿Ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacerle a José ahí? ¿A dónde? Jugador al que más mira. Yo Buena he tenido pregunta. referencias cuando empecé, bueno, en el fútbol sala tenía referencias cuando inicié, me gustaba mucho el juego de Ángelo y de Camilo Reyes. Especial Camilo Reyes, recuerdo una vez cuando, Camilo Reyes está, que juega en Itagüí. no, él es de Bogotá, estuvo en la selección mucho tiempo, ahora está, El creo que está zurdito. retomando, no, él es derecho, él es bajo. Entonces es un jugador muy habilidoso. Te recuerdo una vez cuando fue a jugar al Cubo, que hizo un gol que de una, uf, Se quedó flechado. juega demasiado. Y después la vida nos cruzó en Cocorná y con los compañeros, todo hablándole, y una gran persona. Me regaló una camisa de la selección, Sí, así, así recién conociéndome.
Entonces son cosas que te marcan porque esa sencillez eh, es, es lo que también quieres transmitir Ok. de esas personas que fueron influyentes para que iniciaras en esto, también en esta posición que uno está, que quizás puede inspirar a muchos jóvenes también tratar de ser en esos mismos valores. Eh, Jonathan Toro ha sido un jugador que también he aprendido mucho de él por su disciplina, por su trayectoria. Toro ha sido muy disciplinado Entonces, también. son jugadores que he aprendido mucho. Y en el fútbol, mmm, siempre me ha gustado jugadores habilidosos, pero me marcó mucho en mi infancia cuando veía a Ronaldinho No, ese Ronaldinho nos despertó a mucho. sí, y al Cristiano del Manchester en sus inicios, porque era un jugador que, pues en mi opinión personal, me, me da esa emoción verlo jugar y uno madrugaba porque era a A diferentes verlo horas jugar, y claro. uno se le despertaba para poder verlo jugar. Y de todos estos jugadores, José, con los que usted se ha cruzado en diferentes equipos, ¿cuáles son los que usted más resalta? Digamos que los que nos dijo fue como del inicio, ahora que ya ha tenido más recorrido, selección Colombia, en Bolivia, Copa Libertadores, contra brasileños, contra toda gente de todas partes del mundo. Dos, tres jugadores que usted haya quedado muy impresionado de verlos jugar o compartir con ellos en cancha. Bueno, Jorge Cuervo es un jugador Ese que, cuervo no falla. no, es un Cuervo. jugador que, eh, como te digo, no es muy visible en cuanto a jugadas, pero es un jugador que cuando, como te digo, tú has aprendido más del deporte, ves la importancia en el juego que tiene. Cuando lo enfrenté, entonces, mucho de eso. Ya compartiendo, eh, Jonathan Toro, eh, Churro, Churro también es un jugador muy disciplinado, Uf, Chorrillos tiene y es, y, una carrera muy constante y cada vez exacto, crece. muy bueno en el uno contra uno, y cuando compartí con él en la selección también buena impresión por su ética de trabajo, y no, te podría nombrar un montón de jugadores que han sido, me ha llevado una buena impresión y que he enfrentado. Eh, Ferrado porque pues, es una referencia a nivel Ferrado es mundial, el brasileño. sí, eh, y es un gran jugador en su posición. Y nada, pero quiero resaltar más que todo los nuestros con los que he compartido porque son jugadores con mucha ética de trabajo, con mucha disciplina, con mucho enfoque y por eso también se tienen esos resultados que Ok, han o sea, tenido. José, usted lleva hasta hoy como 10 años en el fútbol sala, ¿cierto? Sí, Como aproximadamente. 10 años a nivel profesional ya, Sí, ¿cierto? sí. Y eso, como le dije ahorita, es algo que yo le resalto mucho, ha sido la constancia y tanta disciplina y verlo, porque eso es muy bonito verlo. Uno ve quién es el disciplinado, quién es el disciplinado, y verlo así como ese José tiene un plan, ese José está enfocadito en algo. ¿Por qué tanta disciplina y por qué tanto enfoque estos 10 años? Se vuelve como un estilo de vida en el que te gusta, te sientes bien haciendo esto, Porque eso, porque porque sí, José, eso es retador, o sea, sí, pues sí, tanta disciplina, tanto, usted verá a toda la gente en otro mm, cuento y usted como acá entrenando, cuidándose, y sí, más que el cuerpo es pidiendo exacto, fiesta o sí, amigos. pero he sido muy tranquilo con eso, en las fiestas, eh, también es como en los momentos que se puede, siempre he tratado de ser muy comprometido cuando estoy en algo. Y de alcohol no soy muy amante al alcohol, entonces también me favorece mucho eso. Y soy más como de casa, de estar tranquilo en casa y cosas así. Más casero. Y aparte de eso, siempre me ha gustado pues como tener esa disciplina, ese enfoque de levantarme a entrenarme, de competir, esa sensación. Esas sensaciones que tienes cuando entras a una cancha a competir es lo que te Es la motiva mucho. satisfacción. Exacto, eso que encuentras en el fútbol sala cuando compites, que no lo encuentras en otras cosas.
esa Ok. pasión, esas cosas que vives adentro de la cancha. ¿Y vos tenés, José, personas que te están hablando, aconsejando para que vos vivas así o eso es tuyo? En parte es mío y también es como ese ejemplo que quiero brindarle a mi hija, de, de por medio del deporte, de la disciplina, se pueden alcanzar muchas cosas. Eh, y no, uno trata de rodearse de personas que le sumen mucho a uno, que también vayan como encaminadas en lo mismo, y es como eso, más que todo. Bueno, José, para que finalicemos, a mí me gustaría que, como le dije al inicio, antes de empezar la entrevista, todos estos pelados que nos están viendo, escucharan de vos como algo más que un consejo, no sé, una recomendación o algo de si quieren tener una carrera profesional en esto, qué cosas les servirían. No, como lo hablamos al principio, el enfoque, la disciplina, todos esos valores son fundamentales para trascender y para mantenerse. Que se rodeen de personas que los ayuden y los impulsen, de muy importante la familia, estar siempre ahí, y nada, que nada es gratis, todo es un sacrificio y un esfuerzo por lo que uno quiere. Y si quieren dedicarse a esto, si quieren ser constantes en esto, es muy importante esos valores, fundamental y para que sigan y sean constantes en el tiempo. Ok, eso, ¿qué se viene, José, ya hoy 18 de julio 2024? ¿Qué se viene para José? De aquí para arriba, ¿qué No, planes tenés? ¿En qué equipo está jugando? ¿O llegó de Polonia? Y cuéntenos qué se viene. bueno, no, para José en este momento es una transición. Recién llegué hace un mes de Polonia, sigo entrenándome, sigo estando activo porque es muy importante. Y han surgido algunas opciones, pero quiero tomar la mejor decisión en base a otros proyectos que tengo en mente. Entonces, eh, nada, con calma, es muy importante y con paciencia de tomar la mejor decisión en lo deportivo para seguir creciendo. Ah, bueno, pero aún no hay un equipo. Bueno, ¿va a jugar en un equipo? No, aún no hay equipo. No, todavía no hay algo Ok. definido, pero sí han surgido opciones, pero aún nada en concreto. Ah, bueno. Entonces, no, José, espero que haya disfrutado ahí el rato. Espero también los que vieron la entrevista que les haya servido, cojan todas estas cosas, porque si no le hubieran visto el proceso a José, realmente vuelvo y lo resalto. José es de los pelados que más tenemos que mostrar porque es el que nos muestra cómo se logra llegar a un país de Europa con disciplina y compromiso. Alguien que se le vio el amor a este deporte. Entonces espero que también lo hayan disfrutado, José. Mil gracias, yo lo felicito porque usted sabe que yo lo he visto desde muy pequeño y usted es un pelado de admirar. Y agradecemos a Urban Food que nos presta el espacio para hacer este programa, un proyecto muy bacano aquí en Itagüí, donde hacen entrenamientos personalizados, también hacen torneos, pueden alquilar las canchas, los pueden seguir en Instagram, ellos salen Urban Food y bueno, nos vemos, chao.